Buenos días a todos y a todas de nuevo. Estamos en el marco del curso Disputas Territoriales y Socioambientales en Costa Rica, el caso de los monocultivos. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un conversatorio con compañeras muy queridas y muy admiradas que se encuentran en diferentes partes del país, ¿verdad? Y que, bueno, las hemos conocido en su defensa por sus territorios, ¿verdad? De territorios campesinos, defensoras del derecho a la tierra para vivir y trabajar, ¿verdad? De los territorios indígenas también, que nos acompaña Cindy, Linda, que nos acompaña desde, desde el Caribe, con su experiencia de lucha contra la expansión piñera, ¿verdad? Y bueno, Yesenia, que nos acompaña desde Medio Queso de los Chiles, una persona que ha sido recuperadora de tierra desde muy joven en su natal país, Nicaragua, y que en Costa Rica ha liderado una lucha de 10 años por, por el derecho a la tierra. Pero bueno, le voy a pasar la palabra a Su, que ya está de vuelta para que haga su introducción bonita que ya tenía preparada y que yo improvisé. No, eso se trata aquí de la, del tejido colaborativo entre todas y no, eso pues bienvenidas a Arlinda, a Yesenia, a Cindy, que nos están, que están conectándose cada una desde su territorio. Em, este, eh, Eso, ¿no? Este conversatorio también la idea es que sea una aula abierta. Por cuestiones técnicas no lo pudimos hacer en vivo, pero en algún momento lo publicaremos para el público en general. Y pues la propuesta es que el conocimiento no se quede y los saberes no se queden como encerrados en un espacio solo para pocas personas, sino que puedan circular todo lo posible. Entonces, pues la idea es eso, ¿no? Como que podamos pues compartir esta conversación que vamos a tener hoy con más personas. Aquí nada más voy a rediseñar un poquito la vista de, de la página de quienes estaremos conversando hoy. Y nada más tengo que encontrar a Cindy, que por aquí está. Listo. Bueno, Yesenia, como dijo Dilana, proviene de nuestro país hermano Nicaragua. Es parte de la comunidad del Triunfo en Medio Queso de la zona norte y incansablemente ha acompañado la lucha comunitaria por la recuperación de tierras campesinas en este espacio fronterizo tan complejo que nos impusieron las naciones, ¿no? Estos límites imaginarios. Erlinda Quesada ha participado en múltiples movimientos sociales en el Caribe que van desde la visibilización de las mujeres en la pastoral social, la defensa de los derechos campesinos a la tierra en el Foro de Maús y en últimos años en su participación en FRENASAP y en la Municipalidad de Guásimo para impedir la expansión de la piña. Y Cindy Vargas es parte del grupo de jóvenes que apoya el Consejo de Mayores Brorán y junto a su familia conforma la organización de Ruta de las Aves para recuperar corredores biológicos perdidos y espacios biodiversos perdidos por la invasión de personas no indígenas que impusieron el monocultivo, la expansión ganadera, ¿no? El monocultivo de pastos. Y han estado en una lucha en territorio Brorán, Terra, desde hace mucho tiempo en un proceso de recuperación de territorios y también acompaña, ¿no?, redes de ayuda mutua entre pueblos indígenas allá en la zona sur. Entonces, pues me gustaría un montón que este espacio pudiera ser
en un espacio, en un fogón, ¿verdad? Alrededor de un fogón o debajo de algún árbol, en alguna, visitándolas, alguna de ustedes o a todas. Pero bueno, hoy la idea es hacer como un círculo, ¿no? Alrededor del fuego y ir conversando. Entonces, también, bueno, Dilana, como estamos en una clase, Dilana se quedaría también, cerraríamos el diálogo y la grabación y luego la clase quedaría como con Dilana para dar las últimas indicaciones para la clase que sigue. Em, entonces, bueno, para que también cada una se presente desde cada una, tenía pensado preguntarles qué significa la tierra y territorio para cada una y desde la experiencia de cada una de ustedes, qué significa para las mujeres la tierra y el territorio. Entonces, no sé, podemos empezar con Yesenia, luego Linda y Cindy. Ok, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias a Suiri y a Dilana por este espacio. Es un gusto saludarles y estar hoy acá y volverlas a ver. Con respecto, bueno, a la pregunta que usted hizo, bueno, ya ustedes me presentaron, mi nombre es Yesenia Barraza y como ustedes decían, líder en la comunidad de Medio Queso de hace prácticamente 10 años, es esta lucha, desde muy joven, igual luchando en Nicaragua también, ¿verdad? Por la tenencia de la tierra. Para mí, la tierra es súper importantísima. Yo me crié en el campo y por eso siempre he luchado por tener, cuando la guerra en Nicaragua, digamos, nosotros perdimos las tierras que tenía mi papá y nos quedamos sin nada. Entonces siempre he luchado porque desde niña lo hice trabajando la tierra por tener un pedazo de tierra. Y eso me hizo a decidir luchar por un pedazo de tierra acá en Medio Queso, igual para más familias, no solo para mí, ¿verdad? Que éramos 317 familias, ¿verdad? En ese momento luchando. La tierra es súper importante porque es la que nos da, digo yo, la vida. De ella dependemos nosotros los seres humanos. Sin la tierra no tenemos comida, sin la tierra no somos nada, porque ya ahí está bien, podemos tener mucha plata, mucha de todo, la gente que tiene dinero, ¿verdad? Bueno, en el caso de nosotros no es así, pero si no hay tierra, si no es la tierra, digamos. Entonces, para mí la tierra es súper importantísima, hay demasiado que decir de la tierra, digamos, con solo el hecho de que es la que nos da el sustento diario, claro, con las manos de nosotros que somos los que la trabajamos, los campesinos, ¿verdad? Porque si no hay campesinos, tampoco, aunque haya tierra, no se hace nada. Más ahora con tanta expansión piñera, ¿verdad? Que más bien ahora todo el mundo, más bien lo que habría que comer es piña si no hubieran campesinos como nosotros que sembramos la tierra. No me voy a alargar mucho porque es un saludo más que todo, pero con, con respecto a lo que hacemos las mujeres o cómo vemos las mujeres el asunto de la tierra, para mí es muy importante, sobre todo porque nosotros las mujeres somos las que estamos como día a día ahí siempre, que atendiendo los hijos, que atendiendo las gallinas, que atendiendo todos los animales, que sembrando la tierra. Las mujeres somos muy importantes en esto. Y yo le digo una cosa, si ustedes vienen y van a lugares donde, digamos, es un asentamiento donde hay hombres y mujeres sembrando la tierra, si usted va y se fija que tal vez algunos dirían que la mujer no podemos trabajar la tierra, pero si ustedes se fijan en los siembros que hay de parte de mujeres, donde hay solo mujeres trabajándola, es donde está mejor los cultivos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque nosotros le ponemos amor a todo. Es eso, es que esa dedicación, ese amor que le tenemos a la tierra, que dedicamos todo el 100% de nuestro tiempo a eso, digamos. Entonces, a mí nadie me puede decir, digamos, que nosotros las mujeres no podemos trabajar la tierra, porque ya lo he hecho desde niña, digamos. Y yo con mucha mejor experiencia aquí en Medio Queso, hay como creo que son como 26 mujeres que son jefas de hogar ellas, y esas mujeres, uno va a las parcelas de ellas y son las que tal vez tienen hasta mejor la parcela trabajada, tienen más lindos sus cultivos, mejores, es que bueno, uno se queda admirado.
Entonces, nosotros las mujeres somos muy importantes en esto y la tierra, como le dije, es todo para mí. Gracias, Yesenia. Qué linda. Me está sirviendo el micrófono. Está durmiendo. Disculpen, buenos días. Buenos días. No, es que estaba aquí, que alguien está saliendo y anda buscando una mascarilla. No, para mí es un placer y, bueno, una alegría cada vez que tengo que compartir un poco con la juventud, especialmente con los estudiantes de la UCR y demás estudiantes de las diferentes universidades, donde creo que son esos hombres y mujeres que tienen que continuar este proceso que hemos iniciado algunas. La pregunta que ustedes hacen, yo, bueno, la resumo en que las mujeres ya somos generadoras de vida y la tierra es también como esa madre que genera vida, porque uno se da el sustento, o sea, si podemos cultivarla, vamos a tener siempre un fruto que esa tierra nos va a generar. Yo siento que hay una conexión muy directa entre las mujeres y la tierra. Eso para mí la tierra es como esa madre, porque yo siento que cada vez que sembramos y ponemos una semilla, estamos colocando en ese vientre esa semillita para que genere, crezca y dé ese fruto. Entonces yo lo resumo así, yo creo que hay una gran conexión entre la mujer y la tierra. Históricamente las mujeres hemos cultivado la tierra por muchos años y no solo hemos cultivado la tierra, sino que hemos guardado la semilla, así como guardamos también la semilla de nuestro vientre, que son los hijos y los jóvenes y los niños. Yo creo que por eso siento que es una gran conexión que hay entre madre, tierra, mujeres, y es parte de nuestro sentir y de nuestro vivir. En estas zonas, pues, hemos sido ha habido mucho golpe en ese sentido, hemos perdido las tierras, se nos ha contaminado el agua, entonces todo eso pues genera una carga más que llevamos las mujeres de esta zona. Así que muy buenos días y que disfruten este rato. Vamos a tratar de contestar todas las preguntas y si algún joven en algún momento quiere comunicarse directamente, también puede hacerlo. Muchas gracias, Erlinda. Y Cindy. Hola, buenos días. Bueno, un saludo a todos y todas desde el territorio de Ororán, en la zona sur. Bueno, la pregunta que hacía Suiri es quizás una respuesta que podría ser muy amplia, ¿verdad? Podríamos pasar todo el día respondiendo desde lo que significa la tierra y el territorio. Especialmente para nosotras, las mujeres indígenas, bueno, la tierra creo que nacimos con esa palabra, era común en nuestras familias, ¿verdad? La importancia de la tierra, porque de ahí era donde nuestros abuelos y abuelas nos daban nuestros alimentos. Y también en el sentido de la problemática, ¿verdad? Que siempre se daba en conflictos de tierras y traspasos de tierras y el que voy a heredar la tierra, en situaciones así, ¿verdad? Entonces la tierra siempre ha sido como un sinónimo en los territorios indígenas, con los pueblos indígenas, y que nos hemos crecido muchas generaciones con esos conceptos, ¿verdad? De que la tierra es la vida, es la espiritualidad, es todo el sustento, ¿verdad? Y quizás la única forma de preservar nuestra cultura y nuestra identidad. El territorio, pues más que ese espacio geográfico, ¿verdad? Es todo lo que representa nuestra lucha, ¿verdad? Por lo que estamos luchando actualmente. El territorio es donde se resguardan todos nuestros conocimientos ancestrales.
y quizás todos nuestros derechos, ¿verdad? Por los que todos los días nos levantamos con ese deseo de salir adelante y de em, que todos, ¿verdad? Que todos y todas las personas que habitamos en el territorio tengamos un poquito de, de ese derecho. No puedo decir que es la misma situación desde las personas o las mujeres que hemos tenido la dicha de tener abuelas que han conservado la tierra, ¿verdad? A otras compañeras que por situaciones de la vida ahorita no cuentan con esa oportunidad y con ese derecho. Entonces, creo que es importante esta discusión, ¿verdad? Este compartir para que las personas vean que de diferentes contextos, ¿verdad? Casi que la problemática es la misma, los deseos son los mismos, ¿verdad? Y, y la importancia en sí de lo que estamos haciendo y la defensa es como un común denominador, ¿verdad? O sea, aprender a vivir bien y lo que nosotros llamamos un buen vivir. eh, y eso sería. Muchas gracias, sí. Y bueno, con todo y todo esto de la pandemia, es un lujo poder escucharlas y verlas desde sus territorios, ¿no? Desde sus casas y también un honor que puedan sacar un ratito de su tiempo entre tantas cosas que tienen que hacer para conversar con nosotras. Otra pregunta que tenía era cómo ha ido cambiando esos territorios desde que ustedes eran niñas, en el sentido de cómo ha ido cambiando el paisaje, ¿no? De qué ha pasado, digamos, con esos paisajes de los monocultivos o cómo ha ido cambiando, ¿no? Ese territorio, esa tierra que ustedes veían cuando eran niñas y lo que ven ahora. Yesenia, tendrías que encender tu micrófono. Ahí está. Sí, si yo le hablo de la zona donde vivo ahora, digamos acá en Medio Queso, pues ya no es cuando era niña, ¿verdad? Es como desde el tiempo que llegué a esta zona para acá, ¿verdad? Que yo puedo hablarles. Porque, pues, como les digo, ustedes saben bien que yo no nací acá, sino que en Nicaragua, entonces les voy a hablar del tiempo más o menos de vivir en esta zona, ¿verdad? Más o menos yo llegué en esta zona acá en el 2000. En ese tiempo, cuando yo llegué acá, que es un hecho, ha cambiado un montón, pero un montón. No habían piñeras, una de lo primordial, no habían piñeras. Aquí lo grande así, o sea, lo que más se encontraba en esta zona, cuando nomás llegamos nosotros, era siembra de yuca, ñame, tiquisque. Eran plantillos grandes de gente que sembraba, digamos, para vender y bueno, a personas que compraban para exportar. Pero, bueno, y ganado también, ¿verdad? Había mucha montaña, muy bonito, por cierto, las montañas que habían acá, los ríos que habían eran unas aguas súper bonitas, mucho pescado. este, no habían muchas carreteras, digamos, eran súper malísimas, pero bueno, a eso no le importaba a la gente. La gente, por ejemplo, para salir desde Santa Fe de los Chiles, que era donde yo viví, llegué a vivir, digamos, en el 2000, vivía donde mis suegros, para salir en ese tiempo hasta el Parque de los Chiles, había que salir en una carreta con un chapulín, digamos, ahí, esa carreta con ese chapulín se jalaba esa carreta y ahí iba la gente hasta salir ahí, ¿verdad? Hasta el parque, que es donde era la calle para los Chiles. Pero igual la gente era feliz porque ya no importaba cómo salía uno y además no salía todo el tiempo, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir, porque era feliz, porque usted sembraba lo que sembraba era para su consumo, tal vez si le quedaba, podías tal vez vender un poquito, pero todo el mundo vivía tranquilo, no había mucha problema, no había mucha delincuencia, usted podía dejar su casa, si le quedaba la gana en la noche con las puertas abiertas y dormía y amanecía todo igual. Ahora no es así. De un tiempo para acá, por ejemplo, desde más o menos empezó como del 2006, un poquito más antes ya empezó a meterse la naranja, por ejemplo, que es Tico Cruz, que empezó a irle comprando, vea qué duro, empezó la gente que antes sembraba la tierra para para sobrevivir ellos y para vender y con eso ayudarse, empezaron a venderle tierras a Tico Cruz,
y empezaron a vender y a despojarse de ellos de sus tierras, y ahora esas personas son trabajadores de esa empresa. Después de que ellos eran dueños, ahora son trabajadores de las empresas. Luego, después de la naranja, ¿verdad? Que empezó a pasar todo eso, ya la gente que sembraba bastante, yuca, ñame y todo eso se empezó a ir quitando, ya no era ñame ni yuca, ya era naranja. Luego, del 2006 para acá empezaron a meterse a sembrar piña. Ya en Santa Fe, no me acuerdo exactamente en qué fecha fue, pero más o menos por ahí creo que empezaron a meterse a sembrar piña, lo que es a la orilla, la pura frontera, empezaron a despalar todas las montañas que habían y quitaron todo, digamos, y ya esas montañas tan lindas que habían, los ríos tan bonitos donde usted iba y pescaba y sacaba ahí un pescado, ya no empezaron a desaparecer, digamos, porque eso pasa con la piña. Tal vez, yo creo que esto para nadie es un secreto, pero algunos tal vez que no lo saben, empiezan a derribar montañas y empiezan a esconder toda esa madera, la tierra, hacen unas excavaciones enormes y empiezan a meter toda la madera que van devastando de la montaña y la esconden en esas grandes zanjas que hacen, ¿verdad? Y luego le tiran tierra y encima de ahí empiezan a sembrar piña. Igual hacen con las áreas protegidas, por ejemplo, como hay tal vez humedales y eso cerca donde están ellos trabajando y ocupan ellos sembrarle, empiezan a hacer eso, digamos, a rellenar y a hacer tirarle escombros y todo para desaparecer y empezar a sembrarle piña, ¿verdad? Este, y, y así sucesivamente eso pasó en lo que es Santa Fe, luego se empezó a expandir, ya empezó la lucha de Medio Queso en el 2011, aquí todavía había, digamos, en ese momento todavía no estaba esta finca, digamos que igual como ya lo saben todos, estaba abandonada y fue cuando empezamos a luchar nosotros. Pero esta lucha, ¿por qué fue dura la lucha en Medio Queso? Porque había muchos intereses de por medio, digamos, para igual, por lo mismo, para sembrarle piña, ¿verdad? Este señor que estaba peleando, el interés de él era lograr ganar esta finca para vendérsela a los piñeros, porque a la par de acá ya se habían empezado a meter a sembrar piña. Todo alrededor de la zona, aquí donde estamos nosotros, el asentamiento Medio Queso, toda esta zona ahora es piña. Alrededor estamos totalmente rodeados de piña, el asentamiento, a un lado naranja, al otro lado piña, ¿verdad? Y esos eran los intereses de esta finca, digamos, meterle piña también. Pues por dicha no se logró y logramos nosotros ganar, ¿verdad? La lucha y que se ganara y comprar y vender la finca. Y ahora pues estamos sembrando nosotros lo que es ya y todo lo que tiene que ver con lo que siembra un campesino, desde arroz, frijoles, maíz y yuca, ñame, todo lo que se sembraba antes en Santa Fe, nosotros lo estamos recuperando otra vez de nuevo acá, ¿verdad? Pero en realidad ha cambiado demasiado, digamos, aquí ahora, como les dije antes, uno podía dormir con las puertas abiertas, ahora no es así. Ahora esto cambió totalmente, ha llegado gente que no sabemos ni de dónde llega, ¿verdad? Y y uno pues tiene que estar durmiendo con un ojo abierto y el otro cerrado, ¿verdad? Para poder cuidar lo que tiene y si no, porque si no, no amanece. Y cuando antes no era así, ¿verdad? Era súper más tranquila la vida en la zona aquí, ¿verdad? Pero ni modo, así nos ha tocado y es una lucha de todos los días con esto. Ay, Yesenia, qué importante lo que decís, porque es impresionante, ¿no? Que ustedes hayan pues transformado, ¿no? Lo que esa tierra en la que están ustedes probablemente se hubiera convertido en una piñera o en un naranjal y ahora es territorio más campesino, ¿no? Biodiverso, donde se está sembrando lo que se consumirá después para los alimentos. Y eso en toda la historia que has contado es muy admirable, esa transformación del espacio que también están haciendo ustedes. Linda, Claro, contanos. sí, Ajá, disculpe, con eso que usted estaba diciendo, claro, para muchas personas la toma de tierra o luchas como estas que hemos dado nosotros es algo terrible, digamos, y eso es indeseable para un montón de gente. Incluso nosotros nos dimos cuenta que aquí en la municipalidad de Los Chiles, por ejemplo, estaban sacando un acuerdo los regidores con una petición que hicieron finqueros o dueños de fincas de alrededores de la zona, ganaderos y no sé quiénes más, donde estaban tratando de sacar un acuerdo para estar en contra, digamos, el Cantón de Los Chiles o la Municipal de Los Chiles en contra de las tomas de tierra, digamos. Esto a relucir se da, o sea, se da porque hay como 6 tomas de tierra más alrededor aquí cerca de Medio Queso,
donde están luchando una serie de, bueno, un grupo de campesinos en diferentes tomas para, para lograr recuperar esas tierras que no estén en manos de terratenientes ni de personas o de transnacionales, digamos así, que no sean sembradas de piña, sino que más bien sean para la siembra de cultivos como lo que hacemos en Medio Queso. Pero claro, para mucha gente eso lo ven mal, digamos, y somos la peor escoria del país y bueno, pero sabemos nosotros que eso no es así, porque como decía al inicio, esto, digamos, sin campesinos, sin tierra, no se puede vivir porque ¿y de dónde? ¿Qué vamos a comer? ¿Vamos a comer solo naranja y piña? Exacto, Yesenia. Y Erlinda, contanos de tu Bueno, experiencia. ¿Qué le nos resuena dejó sin, también de lo que ya dice me dejó sin Yesenia? palabras esa mujer. No, es que es interesante porque casi es la misma historia. Bueno, yo nací en un pequeño pueblo del cantón de Pocosí, ahora estoy en el cantón de Guásimo, y interesante, ¿no? Éramos productores de tubérculos, maíz, bueno, especialmente el maíz y la yuca, que eran los que más se sembraba, y el cacao en esta zona. Ya la mayoría éramos pequeños productores, cada cual en su parcela haciendo lo suyo. Y la zona del Caribe ha sido invadida varias veces por monocultivos, no es la primera vez, ¿verdad? Hace más de 100 años que hubo unas famosas bananeras que nos dejaron todavía que todavía hay algunas secuelas y algunas cicatrices de eso. Y después volvió a aparecer la producción bananera, que eso ya yo estaba como tal vez de unos 8 o 9 años, estaba en escuela y me recuerdo que de pronto empezaron a caer todos los árboles del bosque, empezaron todos los animalitos, había muchos monos congos y eso, y todos deambulaban por las casas buscando ver qué se comían, ¿no? Y algunos pues quedaban prensados entre la palizada. Fue algo como muy, muy frustrante, muy doloroso para los niños que íbamos a la escuela, porque incluso encontrábamos los perezosos, todos los animales muertos en el camino. Y bueno, nosotros no teníamos la idea de lo que estaba sucediendo, ¿no? De pronto ya vimos que todo estaba despejado y había demasiada luz que no conocíamos que existía en esa zona. Entonces ya no habían árboles. Y luego empezaron a hacer todo un montón de drenajes y canales para desviar las aguas, echar los ríos, los riachuelos y sacar todas las aguas de donde iban a sembrar la plantación de banano. Eso para mí me dejó muy marcada, porque sentí que había perdido una parte de mi vida. Entonces eso pues es bastante complicado. Luego ya yo empecé como a los 20 años a luchar contra ese monstruo que era las transnacionales en la producción de banano. Y ahí pues hubo muchas historias dolorosas, otras satisfactorias, porque tuvimos varias luchas, participé muchísimo en manifestaciones, bloqueos, negociaciones con los ministros, un montón de cosas que tuvimos que hacer en ese entonces. Y hasta llevar al país a dialogar fuera de este territorio y concluir en una negociación con Chiquita en una conferencia internacional del banano que fue muy, muy interesante porque a veces uno no cree la magnitud de eso. Incluso mi misma familia decía, bueno, ¿qué van a ir a hacer ustedes a negociar con Chiquita si Chiquita no va a hacer caso? Pero lo interesante es que la campaña se había venido haciendo durante ya más de 2 años y los consumidores y los supermercados prensaron a Chiquita y le dijeron, bueno, si ustedes no cambian las prácticas que hay, pues pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Eso llevó a Chiquita a negociar muchas cosas y muchos cambios, ¿verdad? Eso en plantaciones de banano. Bueno, y ahí empezamos un poco más contentos porque habíamos logrado no grandes cosas, pero sí significativas para la zona, ¿verdad? Con los derechos de los trabajadores y trabajadoras, la salud ambiental, la forma de producción, la forma de fumigar, que ya no se empezaba a fumigar tanto con
con avioneta dentro de los sectores de población, porque al inicio eso era como fumigar la población, era como fumigar las hormigas, era algo así, ¿no? Fumigaban y nadie se percataba de que habían estudiantes, de que habían niños, de que habían madres embarazadas, de que habían casas, o sea, simplemente se pasaba con avioneta y fumigaba. Entonces todas esas cosas fueron variando, pero algunos años después aparece, ya empieza como a disminuir un poco lo del banano, se estabiliza un poco la producción de la expansión de banano y surge otro producto que desde que lo vimos llegar ya vimos que iba a ser más grave porque su tipo tipo de plantación no acepta ningún tipo, no puede ser compatible con ningún tipo de vegetación y de árboles y bueno, un montón de cosas. Entonces, empieza la producción de piña, más o menos como en el 2000 empieza ya como lo más grave en la producción de piña. Ahí sí nos dimos cuenta que todavía teníamos un poquito de bosque y teníamos un poquito de árboles porque cuando vimos la magnitud del destrozo que hizo la producción de piña, bueno, era espeluznante realmente. Habían pueblos que nunca sabían que estaban tan cerca uno del otro porque todavía había alguna cordillera de bosque que no nos dejaban ver y de pronto aparecieron de que todos se podían mirar y de un lado a otro. Empezaron a más seriamente a desviar los ríos y meterlos en canales, que eso es una práctica muy, muy fuerte en la zona, ¿verdad? Esta zona es demasiado húmeda, tiene demasiada agua, la piña no puede estar donde hay mucha agua porque le entra una enfermedad. Entonces empezaron a hacer canales muy, muy grandes. Y detrás de eso, pues se viene todo el paquete tecnológico, porque para todos, yo creo que, bueno, los muchachos que están estudiando deben de saber muy bien que la piña no es como el banano, muchos de los productos, ellos los toman del suelo, o sea, la alimentación para crecer, para desarrollarse. La piña no, la piña es por las hojas. Entonces ya no interesaba tanto la tierra, lo que interesaba era la plantación y poderla fumigar, poderle suministrar todos los sustratos y los agroquímicos necesarios para que ella pudiera desarrollarse. Eso pues empieza a generar otros problemas que todavía no los habíamos visto tan graves con las plantaciones bananeras. Si bien es cierto, con las bananeras habíamos visto contaminación de ríos, muerte de peces, con esto empieza a desarrollarse, además de todos esos que ya eran históricos, la filtración a las aguas subterráneas de los agroquímicos. Entonces sí se nos puso más complicado porque empezaron a aparecer los acueductos rurales contaminados. Se los contaminaron las aguas. Entonces hubieron comunidades que quedaron sin agua y por muchos años. Las comunidades de Siquirres estuvieron, Milano, Luisiana, todos esos lados estuvieron casi más de 10 años sin suministro de agua, sin tomar el agua porque era agua que ya estaba contaminada. Además de eso, cuando ya se descubre de que está contaminada, no sabemos cuántos años tenían de estar contaminada. O sea, es algo terrible, ¿no? Entonces, esto empieza toda una lucha en la zona muy fuerte, porque ya no era solo que nos desplazaron de las tierras, porque cuando la expansión empezó con algunas plantaciones bananeras que se cerraron. Decían, pero sí, son las 30 hectáreas de banano que estaban que las van a sembrar de piña. Y de pronto, muy rápidamente nos dimos cuenta de que de las 30 se convirtieron en 1.500. Y wow, pero entonces, ¿de dónde salieron las otras? Empezaron a comprarle a todos los pequeños productores y la gente que estaba alrededor, especialmente a los ganaderos, porque nadie quiere tener un vecino que sea producción de piña, por varias razones. Una, la contaminación es terrible, ¿verdad? Si son productos para consumo, pues fácilmente se le contamina. Y si es ganadería, pues la producción de la mosca en los rastrojos de piña es terrible y no se puede tener ganado a la par. Entonces la gente lo que opta es por vender y retirarse, vender y retirarse, y eso fueron acaparando muchísimas hectáreas. De pronto, me recuerdo una, especialmente Piñas del Caribe, de aquí del sector de Villafranca de Guásimo. Esa eran 300 hectáreas de banano y ahora en este momento siempre tiene como 3.000 hectáreas. Entonces es algo caótico, ¿no?
arrasó con todo, incluso rodeó la comunidad de Piña. Entonces, eso se empezó a dar. Fueron luchas muy fuertes, casi más apuntábamos a eso, a la salud, a los problemas del agua, y en este proceso pues tuvimos incluso que tomar otra acción internacional y hacer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la contaminación de los acueductos. Después de mucho tiempo de pelear con el gobierno, pelear con el Estado para que nos resolviera, y no resolvía. Me recuerdo una vez que llegó siendo ministra de Salud, doña María Luisa, y decía, no, esa agua no está contaminada, lo que tiene, sí, tiene un porcentaje, pero es poquísimo, eso no afecta a nada, eso está dentro de los parámetros internacionales. O sea, era, entonces la gente decía, no, nosotros queremos el agua limpia, no queremos seguir tomando eso, nosotros no teníamos ese problema, ahora lo tenemos, entonces usted tiene que solucionarlo. Y bueno, en esa discusión, como anécdota, le quiero contar algo que fue muy, muy gracioso para algunos, pero también fue como una gran experiencia para mí y para todos los que estábamos ahí. Es que una niña pequeña, no sé, tenía tal vez 9, 10 años, se levantó, cogió un vaso, llenó un vaso de agua y se lo trajo a la ministra. Y le dijo, señora ministra, entonces si no está contaminada, ¿se puede tomar esta agua? La ministra se enojó muchísimo, dijo que era una falta de respeto, que ella no tenía por qué tomar esa agua, que ella no venía ahí a aprobar nada, lo que venía era a decirles que el Ministerio de Salud estaba protegiendo a la comunidad. Bueno, pasaron todos esos problemas. No quedó de otra que la denuncia internacional ante la Comisión Interamericana, y como 3 años después, ya nos tocó que ir a defender eso, ¿no? A decirle allá ante la comisión que sí era cierto que está contaminada y que el gobierno tiene que hacer algo. Entonces, pues el Estado mandó su grupo de negociación, se negoció que sí, que evidentemente ya se había aprobado de que sí estaba contaminada y que había que hacer un nuevo acueducto. Entonces, el Estado se comprometió en construir un nuevo acueducto, que son los acueductos que se construyeron, pero fue muchísimos años la gente dependiendo, primero tomando el agua contaminada, después dependiendo de un carro cisterna que pasaba una vez a la semana. Eso para las comunidades es terrible, especialmente para las mujeres, el impacto. Saber que tengo que recoger el agua, saber que tengo que ir a trabajar, saber que tengo que ir a dejar a los niños a la escuela. Entonces, era como una cosa muy, muy, muy desgastante. Además, adultos mayores que no podían salir a recoger el agua, bueno, un montón de cosas que se dieron. Y lo más grave es la cantidad de millones que el Estado estaba pagando por cada carro cisterna que llegaba a dejar el agua, ¿no? Y eso al final lo pagamos todos los costarricenses con nuestros impuestos, o sea, es la plata nuestra. Entonces eso es bastante complicado. Y también cuando se negoció, se negociaron eso, se negoció que se iba a hacer los nuevos acueductos, pero lo que no se pudo lograr, porque la denuncia era contra el Estado por no resolver. Entonces, lo más grave es que esa plata que costó el acueducto, que no costaron 3 centavos, costó muchísimos millones, además de que no había una fuente que no estuviera contaminada en el cantón de Siquirres cerca para poderse conectar, entonces hubo que acudir a la buena fe y colaboración del cantón de Guásimo, negociar con el alcalde y con la gente de Guásimo para que pudieran hacer una toma del cantón de Guásimo para esas comunidades de Siquirres. Entonces, en esas condiciones se hizo el acueducto, pero las empresas no han pagado un solo centavo, ¿verdad? Eso también se pagó con la plata de todos los costarricenses, o sea, es parte de esas platas que le ha tocado al Estado que poner sin recuperar nada, porque al final no había un peritaje, no había ni herramientas o instrumentos y, bueno, un montón de cosas que nos dieron para poder hacer valer que quien contamina paga, o sea, no, contaminó y punto, no pagó nada, se siguieron produciendo únicamente. Me recuerdo que los empresarios esos que iniciaron todo el proceso de contaminación, luego se trasladaron para el lado de la zona norte y vendieron sus propiedades a otros que están ahí trabajando. Entonces, así hemos estado en esta zona con respecto a todos estos problemas
primero, por un lado, el despojo de la gente de sus tierras, porque Guásimo y Pocosí y Siquirres son cantones que son productores netos, productores de maíz, de comida. Y algunos incluso, es doloroso decirlo, pero la mayoría de la gente que está produciendo, que ustedes ven en el mercado o en las ferias, los elotes y las yucas que van de Guásimo, son productores que alquilan tierra. O sea, no son dueños de la tierra. Perdieron sus tierras. Primero, por toda esa situación que se dio. Y también hubo una situación al inicio, antes de que empezara la expansión piñera. No sé, tal vez algunos, no sé, todos son muy jóvenes, pero algunos puedan recordar que hubo una campaña que impulsaba un expresidente de Costa Rica que decía que íbamos a hacer una agricultura de cambio. Entonces, su eslogan de campaña era por una agricultura de cambio. Entonces, en eso, por una agricultura de cambio, los bancos y todos los que financiaban no volvieron a financiar para maíz, no volvieron a financiar para productos que nosotros consumimos, o sea, frijoles, lo que sea de la producción, y financiaban para otro tipo de productos. Por ejemplo, me imagino que la piña era una, pero eso no lo producían los pequeños, macadamia, cardamomo, un montón de cosas que al final muchos pequeños productores se metieron en esos negocios y tuvieron que entregar las tierras al banco. Entonces también volvieron a parar en las manos de los piñeros, porque ya los rematan y van a parar. Entonces esa situación ha sido muy, muy dolorosa en esta zona, y yo creo que lo más duro ha sido que las mujeres llevamos la peor parte en esto. La peor parte porque hay una inestabilidad laboral que de por sí nos angustia, o sea, cada 3 meses y medio lo liquidan, va para otra empresa, o sea, ahí para que no se genere récord y la gente no vaya a hacer movimientos como sindicatos o organizaciones. Entonces usan esos mecanismos e incluso hasta convencen a la gente que es una buena idea, que le dan la platilla y van a tener una platita en un momento, ¿verdad? Entonces eso se está dando mucho, y en ese proceso las mujeres también tienen muchos problemas para el empleo, porque si bien es cierto, bueno, para nadie es un secreto que todo el cuidado del hogar todavía permanece sobre los hombros de las mujeres. Entonces los empresarios dicen, bueno, mejor contratemos más mano de obra de varón, porque no tiene que ir a llevar a los chiquitos a la escuela, no tiene que ir a las reuniones de la escuela, no tiene que incapacitarse porque está embarazada o porque está en lactancia, porque el niño se enfermó. Entonces ahí es donde vamos todavía más grave en ese sentido. Y tras eso no tenemos la tierra para poder sembrar lo que comemos, o sea, para tener nuestras cosas. Entonces eso pues ya dejamos de ser los pequeños productores que habíamos para convertirse en obreros de plantaciones, obreros que no tienen una estabilidad. Eso es muy, muy grave en la zona. Entonces, esa ha sido nuestra lucha. Nuestra lucha ha sido que, incluso la propuesta que le hemos hecho al Estado, que no nos han escuchado por muchos años, en el gobierno de los Guillermo nos quiso poner un poquillo de atención, pero cayeron los empresarios y le jalaron las orejas, como siempre, ¿verdad? Entonces, era de una moratoria, por lo menos por 5 años, decíamos, una moratoria de no que se fueran las piñeras, sino que se parara la expansión, por lo menos 5 años, para que se hicieran los estudios pertinentes para ver si valía la pena el desgaste, la destrucción del ambiente, la salud de los ciudadanos y ciudadanas de las comunidades, y para seguir produciendo piña para exportación. Pero al inicio pues, empezamos algunas cosas, pero ya al final no, pero ya uno sabe, el sector empresarial es muy fuerte y siempre va a meter todo su mecanismo, y ya le torcieron el brazo al señor, y el señor no quiso ya meterse en el rollo ese. Luego se hizo un intento con uno de los ministros de Agricultura, don Felipe Arauz, que creo que es profesor,
este señor hizo un bendito decreto que yo al principio lo molestaba, le decía, don Felipe, usted hizo un decreto para invitar a los piñeros a cumplir la ley. Me dice, sí, dolorosamente sí. Pero el decreto, si bien era cierto, era como un poco estúpido hacer algo para invitarlos, porque ni siquiera los estábamos obligando, pero se hizo un plan de trabajo que a mí me parecía interesante, ¿no? O sea, de llamarlos, sentarnos a la mesa, a negociar, que hicieran algunos cambios. Llegaron los pequeños productores de piña que venden para mercados, estos mercados europeos ¿cómo se llama? De buenas prácticas, pero los empresarios grandes, incluso la Canapé, el Grupo ACOM, esos dijeron que no, que a ellos no les interesaba meterse en nada de eso y no participaron, o sea, no se pudo hacer nada tampoco, ni por las buenas ni por las malas. Entonces, eso, así estamos con toda esta situación. Quizás de algunos de los muchachos que me están escuchando, de los que están acá, porque siempre, bueno, mis nietos también, mis hijos estudiaron en la U, y a veces pueden haber algunos de los cantones de acá, del Caribe o de la zona norte o zona sur, pues yo creo que ellos deben de saber muy bien de lo que les estoy hablando, y los que son de otras comunidades, pues pueden investigar. Hay cosas muy, muy interesantes que ustedes pueden investigar para su trabajo. Por ejemplo, en el cantón de Guásimo, en la comunidad de La Perla, creo que en este momento es la única plantación piñera que tuvo que cerrar definitivamente, que se le logró probar de que había invadido zonas de protección, que había causado daños ambientales irrecuperables y que fue condenado a pagar 16 millones de colones por daños ambientales y a retirarse las plantaciones de las zonas, porque eran zonas muy altas donde estaban contaminando demasiado las aguas y haciendo mucho daño en el suelo. Todo ese proceso ustedes lo pueden buscar en la Municipalidad de Guásimo, en el Tribunal Ambiental. Bueno, fue un proceso muy, muy interesante, de mucho aprendizaje, porque a veces uno no piensa la magnitud del problema. Nosotros veíamos la piñera como en medio de la montaña ahí, pero no sabíamos de que ellos habían invadido 9 hectáreas en zona de protección. O sea, se logró que se hicieran peritaje y que vieran eso. No sabíamos cuántos ríos y afluentes que caían luego en el río Parismina y el Guásimo estaban contaminados. Entonces, todas esas cosas pudimos irlas probando, algunas con ayuda de algunos miembros de instituciones, que todavía hay gente muy honesta en las instituciones, y yo creo que en la parte institucional todavía, con ayuda de estudiantes del IRET y de la UCR que nos dieron el soporte también de investigación sobre agroquímicos y contaminación de las aguas y envenenamiento de peces. Todo eso, pues, nos fueron como las herramientas que pudimos reconstruir para llevarlo a los tribunales y exitosamente puede poder. Entonces yo creo que ahí queda abierto, ustedes pueden investigar, pueden saber un poco más de eso. También en una organización que se llama Sedarena, que tiene todavía en resguardo algunas cosas que son del Frente Nacional de los sectores afectados por la producción de piña, FRENASAP, que pueden revisar un poco lo que hay un trabajo que hizo una muchacha de la UCR, Melissa. Ella hizo una investigación sobre salud comunitaria muy interesante, porque aunque no es una investigación científica, pero sí es una investigación testimonial muy fuerte de las comunidades, donde se pudo verificar de que hay problemas de salud muy graves en las comunidades, no necesariamente solo en los trabajadores, sino también en la población que está a los alrededores, en los niños y las niñas, en las madres que están dando a luz y que tienen problemas a veces hasta de malformación de sus bebés. Entonces, todas estas cosas que ustedes pueden buscarlas y va a ser de mucho provecho para que algunos de ustedes puedan hacer alguna investigación, presentar una tesis. Con muchísimo gusto quedo a sus órdenes para cuando quieran localizarme. Le piden ahí tanto a Suri como a Dilana mis contactos.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Erlinda. Y no, hoy de verdad es un conversatorio de lujo. Y no solo nos han contado el cambio de los paisajes de los territorios, sino también del papel de las instituciones estatales y el papel de las empresas, ¿no? En todo ese proceso. Eh, Toda una clase de historia agraria, de historia política de las comunidades. Muchísimas gracias, Erlinda. Y continuamos con Cindy para que nos Pues, cuente también de este proceso de, de historia, ¿no? De cómo se ha transformado, también que han transformado ellos y ellas como pueblos recuperadores. Y abrimos el espacio luego de Cindy para que el grupo les pregunte, así que vayan preparando sus preguntas para después de Cindy. Sí, bueno, gracias. Gracias a las compañeras por esa clase, ¿verdad? Quizás por las distancias no nos enteramos de todo lo que pasa, ¿verdad? Pero esos espacios nos permiten poder escuchar. No podríamos hablar, ¿verdad?, del cambio sin poder contar toda la problemática que ha generado ese cambio, ¿verdad? Y todo el impacto. Bueno, cuando yo nací, justamente fue en un proceso, se puede decir, de resistencia que se estaba dando en el sur, en 3 territorios indígenas, bueno, en Curré, Boruca y Terra. En ese momento, creo que tenía algunos meses de haber nacido cuando los abuelos y tíos, ¿verdad?, fueron encarcelados por defender los bosques en el sur. En ese entonces estaban las empresas madereras con un proyecto de extracción de algunas maderas que ya hoy no existen, ¿verdad?, en el territorio. Entonces, justamente en esos años, bueno, en ese año yo nací y de ahí creo que a mi mamá le tocó muy fuerte también participar en ese proceso porque quizás en una situación de haber recién nacido yo, ¿verdad? Tuvo que caminar varios kilómetros para poder avisar afuera, a San José o a alguien en la ciudad que habían detenido a los indígenas aquí en Terra. Bueno, de mi niñez perfectamente me acuerdo, ¿verdad? Yo crecí alrededor de abuelas, fue, digamos, de esas nietas, ¿verdad? Que se tuvo el lujo de crecerse con todas las abuelas indígenas de territorio y que a todas, aunque no seamos de sangre, ¿verdad? Les decíamos abuelas con el respeto. El agua se obtenía directamente de las pilas de agua, ¿verdad? Las pilas de agua son como nacientes de agua que hay cerca de las casas, ¿verdad? Y que eran resguardadas como tesoros, ¿verdad? No había agua potable, no, esa agua era sumamente potable, pero no había agua de algún acueducto, ¿verdad?, que llegara a las casas. Entonces, estos eran los lugares donde se lavaba la ropa y se extraía agua para las casas, ¿verdad?, para consumir. Entonces, esas pilas de agua eran de uso colectivo, pero tenían nombres, ¿verdad? Estaba la pila de la abuela esta y la otra abuela, y ellas eran las encargadas de cuidarlas, igual que sus hijos e hijas, y así. Entonces, el territorio tenía una distribución, ¿verdad? Como un elemento tan importante el agua, era también un punto de referencia geográfico en la comunidad. O sea, estaba esa pila de agua, entonces sabíamos que ahí vivía tal familia y la otra familia. Entonces, por ese lado nos identificábamos, ¿verdad? Bueno, en la quebrada Tusa, ahí viven tales y tales y tales familias. Posterior a eso, me acuerdo, bueno, en la escuela, nosotros teníamos la oportunidad de salir ahí a correr y a los alrededores de la escuela, que había bosque, y todavía estaban esas quebradas que más bien nos prohibían ir a jugar, ¿verdad? Porque tuviéramos algún peligro. Y para visitar otras comunidades, no había transporte, entonces nosotros caminábamos a diferentes lugares y bajo bosques y teníamos acceso al río, por ejemplo, el día que queríamos ir a pescar o que nuestros abuelos nos llevaban, podíamos entrar al río, acceder al río por cualquier lugar, ¿verdad? A pesar de que ya estaba la carretera interamericana, pero conforme pasaron los años, ¿verdad? Uno iba viendo tal vez el cambio del paisaje, principalmente fuera de los territorios, en el sentido de que, bueno, yo tuve que estudiar
parte de la secundaria en Buenos Aires Centro y me tocó ver, ¿verdad? Cuando empezaba a entrar el monocultivo. Yo creo que también fue una experiencia que siempre he contado, ¿verdad? Que un profesor nos decía, porque fue de las primeras veces que yo vi personas con microcefalia, ¿verdad? Con algunas enfermedades eh, eh, de ese tipo, y que en el colegio los profesores nos contaban que eso era producto del monocultivo, ¿verdad? De la piña, y que eran situaciones que se estaban escondiendo a nivel cantonal y que nadie decía. Bueno, eso fue para mí sumamente impactante, ¿verdad? Porque en mi comunidad yo nunca había conocido a nadie así, ningún bebé así, ninguna persona adulta así. Entonces, creo que desde que uno, bueno, de que uno es niño, entiende, ¿verdad? Y al estar metido o pertenecer a alguna familia de esas que siempre han luchado y han defendido derechos, uno entiende algunos términos a pesar de su edad. Me acuerdo que, por ejemplo, yo participaba de las reuniones comunitarias y nosotros siempre hablábamos o llegaban las instituciones y nuestros abuelos nos llevaban y escuchábamos a decir, bueno, hoy viene un proyecto de desarrollo. Ok, ya pudimos frenar lo de la madera, pero el proyecto de desarrollo que viene ahora es el café. Vamos a sembrar café, vamos a sembrar caña y vamos a empezar a meter a los territorios indígenas algún tipo de desarrollo porque los indígenas no pueden vivir de la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza no les da comida. Y entonces, todas las personas, creo que de cierta edad, ¿verdad? Hemos vivido, digamos, ese tipo de cambios sumamente fuertes, ¿verdad? Que al día de hoy nos ha llevado al descaro, ¿verdad? De que las autoridades nos obliguen a asumir una responsabilidad que no nos corresponde, por ejemplo, a tener que contar esto y no las personas que han entrado a los territorios a invadir. A ellos no los obligan a contar, bueno, cómo usted fue y taló un bosque completo para entrar, para tener 10 cabezas de ganado. A ellos no los obligan a explicar eso, pero a nosotros sí nos obligan a explicar cómo hemos tenido que resistir y cómo hemos tenido que ver ese tipo de cambios. Y aún así, aunque lo gritemos, muchas veces lo tengamos que gritar, no somos escuchados. Entonces, eso ha sido sumamente impactante, ¿verdad? Y mucho más fuerte porque si una persona se consideraba inteligente o una persona quería ser, eh, eh, encajar quizás en esos proyectos de desarrollo, que lo único que eh, hacían ver a las personas era que si tenías bosque eras pobre, y si tenías ganado eras rico y así. Si tenías un cafetal, bueno, eras el gran cafetalero y aunque tuvieras que tener un intermediario y te pagaran un poco y tuvieras que después vender ese cafetal o tener que quitar ese cafetal porque le entró alguna enfermedad, ya no podías cultivar, entonces bueno, eras débil porque ya no podías competir con el que sí podía comprar algún químico para sostener el cafetal, ¿verdad? O el naranjal o lo que fuera. Entonces, en este caso, nosotros consideramos que, ¿verdad? Que después de hace 15 años para acá, ¿verdad? El territorio ha empezado como a surgir, ¿verdad? Muchos jóvenes tuvimos que empoderarnos y decir, bueno, ya nuestros abuelos, nuestros tíos tienen vergüenza o sienten temor de decir que son indígenas por la represión que hay al decir que son indígenas. Ya nuestras abuelas las obligaron a sentarse en granos de maíz y hablaban en idiomas y se vestían con el traje. Entonces, ayer hablábamos justamente con un muchacho de que cuando yo estaba en el colegio era tan difícil poder expresarme que yo era indígena porque era terrible y sigue siendo terrible el racismo, pero que al día de hoy, por ejemplo, mi hijo con orgullo dice que es indígena Auroran, ¿verdad? Y que eso lo resalta a él un montón, y así ha pasado y está pasando con muchos adolescentes ahora, ¿verdad? Que por dicha la lucha que han dado los abuelos en mantener el territorio, que lo es todo, ha generado esa identidad a los jóvenes de ahora. Pero no solo eso, el recuperar la tierra, ¿verdad? Ante todo ese saqueo y toda esa violencia que ha sufrido por diferentes cambios, no puedo decir que solamente por la ganadería, sino por un montón de monocultivos que tal vez no han sido en gran escala, pero sí han afectado directamente al territorio.
y que, bueno, ahora podemos decir, estamos recuperando la tierra para, específicamente para eso. Un conflicto muy fuerte, yo creo que, y que se visibiliza, por ejemplo, al principio mencionaba de que nosotros teníamos, cuando yo era niña, acceso directo al río. El río es un espacio sagrado para los pueblos indígenas del sur, porque no solamente para el Terra, sino para los pueblos indígenas del sur. Nosotros podíamos ir y pescar y navegar y pasar las tardes. Yo me acuerdo que mis cumpleaños se celebraban ahí. Ahora, las personas que han vendido sus tierras, por ejemplo, a Pindeco o a la Cámara de Cañeros o a los ganaderos del sur, están buscando esos espacios que nosotros no habitábamos porque simplemente eran espacios colectivos y los han cercado. Ustedes pudieran venir al sur y ven todas las orillas, desde el Brujo hasta Paso Real, todo está lleno de alambres y cercas y descaradamente esos empresarios que tienen ganado los están cercando. La mayoría de las personas que viven a las orillas del río en ese trayecto no son indígenas, están usurpando esas tierras. ¿Y por qué buscan esas áreas que nos pertenecen a los indígenas? Porque ya no tienen tierra donde vivir, porque no quieren vivir a la par de los piñales o a la par de la caña, o vivir amontonados, digamos, entre un montón de personas que se han venido al sur a habitar. Eh, la municipalidad ha construido proyectos de vivienda, urbanizaciones con gente que ni siquiera, perdón, vivía en el sur. Entonces, eh, ese tipo de afectaciones indirectas, ¿verdad? Que se están volviendo muy directas al territorio. La entrada de la hidroeléctrica nos causó también una serie de invasión increíble y que nosotros, bueno, actualmente decimos, esa situación, perdón, voy a tomar agua. Sí, dale, no hay problema. Sí, entonces nosotros creemos que ese tipo de situaciones son las que actualmente están causando conflictos, ¿verdad? Que nosotros empecemos a decir ya basta y empecemos a enfocarnos en áreas que son determinantes, ¿verdad? Para poder persistir o prevalecer como territorios indígenas. Actualmente estamos sufriendo una gran problemática en el tema de la administración del agua. Eh, hace unos años una empresa española entró al territorio a crear, bueno, a hacer quizás un acueducto, ¿verdad? Y que está siendo administrado por un grupo de personas o estaba siendo administrado por un grupo de personas no indígenas y que ese acueducto, ¿verdad? Que se supone que era para un territorio indígena, abastece al 80% de personas no indígenas. Entonces, bueno, han sido años de desgastarse, más de 6 años de compañeros y compañeras de la comunidad en desgastarse, en denunciar ese proceso, porque imagínense que, por ejemplo, las nacientes de agua, Terraba es sumamente rico en agua y tiene un agua increíblemente potable, ¿verdad? Porque él mismo ahí ha venido a hacer los estudios y otras empresas eh, a las que hemos invitado, ¿verdad? A que nos ayuden con ese estudio. Ellos han dicho, bueno, que hay suficiente agua para abastecer el territorio. Sin embargo, esas nacientes de agua actualmente están en manos de la ganadería que hay dentro de los territorios indígenas. Pero increíblemente, el proyecto de agua potable o el acueducto que hay está abasteciendo a esas familias que tienen las nacientes de agua ocupadas por su ganado. Entonces, además de que es una explotación, ¿verdad?, en recurso, es una violación a los derechos de los pueblos indígenas. Y si yo puedo comentar esta situación que pasa específicamente en Terra, ustedes se pueden imaginar lo que puede estar pasando en Chinaquichá, lo que pasa en Cabagra, lo que pasa en Salitre y en los demás territorios indígenas donde están las tierras totalmente cubiertas por ganadería.
y que son lugares que están mucho más cerca de las áreas donde está la piña. Hay muchísimos intereses de grandes empresarios, de grandes terratenientes en seguir con complicidad de instituciones, por ejemplo, como el MAC, que premia a los finqueros, ¿verdad? A los grandes terratenientes, como, no sé, hay unas revistas que hace el MAC, por ejemplo, de los grandes ganaderos y son no indígenas que tienen ganado en territorios indígenas y que no están pagando impuestos. Es más, no les están generando ni un colón al Estado, ¿verdad? Pero sí están explotando tierras indígenas y todavía, además de eso, de que los sacan en revistas, los están premiando con proyectos para que sigan expandiéndose dentro de los territorios indígenas. Y entonces esa ha sido como la situación en la que muchas personas creen que es que nosotros como indígenas somos personas violentas y que somos personas nocivas y que nos estamos oponiendo a todo tipo de desarrollo. Lo que realmente estamos es defendiendo nuestro derecho a la tierra, a los recursos que están dentro de esa tierra, ¿verdad? Y principalmente a conservar nuestra identidad como originarios y como dueños de estas tierras. Y entonces se están moviendo conflictos porque se les está negando o se les está limitando los grandes intereses y el negocio de grandes empresarios que están lucrando con tierras indígenas. Entonces, bueno, esa sería mi participación. Muchas gracias, Cindy. Y bueno, tenemos varias preguntas. Aleli quiere decir algo. En este momento se apuntaron un montón de preguntas más. Bueno, Aleli y luego Catherine y luego leo como algunas que hay por acá. Sí, es que quería decir mi pregunta así hablando mejor porque además de dos preguntas que tengo ahí, quería darle las gracias, bueno, a las tres, creo que Yesenia no sé si volvió. La verdad que todo lo que han contado, solo se me ocurre una palabra y es que son wow, tan valientes, tan valientes y muy importante todo lo que han luchado y lo que han hecho y espero que de verdad esto rinda frutos y les vaya de la mejor forma posible, además de que no es solo una lucha de ustedes, ¿verdad? Es algo que nos concierne a todos como población. Entonces, bueno, aquí hago mis preguntas. Yo quisiera saber cuáles han sido los retos que han tenido para organizarse y llevar estas luchas a instancias mayores. Por ejemplo, nos hablaban de un tribunal internacional, creo, y demás. En general, quisiera saber un poco sobre eso. Y después también algo tal vez que es un poco más subjetivo, personal, es que quisiera saber si nos pueden contar acerca de cómo han sentido ante el poder de estas transnacionales que invaden, ante la ceguera del Estado, o sea, cómo ha sido este proceso individual y colectivo para sacar esas fuerzas de dentro de ustedes y seguir en esta lucha. Eso sería. Gracias, Aleli. No sé, Linda, si quisieras. Sí, tamañas preguntas. Voy a empezar por la última. ¿Cómo nos hemos sentido? Bueno, yo por lo menos en algunos momentos con mucho miedo, porque algunas cosas que no le dije es que en algunos momentos de todo este proceso yo he recibido amenazas de muerte, he recibido hostigación y persecución, entonces eso también no solo me afecta a mí, sino que afecta a toda la familia y es bastante serio, no es una situación. Incluso hay compañeros que salieron del movimiento porque los amenazaban diciendo, sabemos dónde estudian sus hijos, cuántos son, todas esas cosas. O sea, la cosa en esta zona no es así como que nos agarramos y nos decimos las cosas, sino nos amenazan para callarnos. Dichosamente no ha llegado a suceder como, por lo menos a nosotros como organización, pero
pero sí tuvimos que en algún momento hacer denuncia pública a un compañero y a mí nos tenían un isque periodista que donde era como nuestra sombra. Yo hubo momentos en que yo decía, pero este hombre qué, no me deja en paz, yo me bajo del bus y él está en el bus, en la parada, voy a hacer cualquier vuelta y él estaba ahí, entonces eso era muy grave, entonces es como vivir con esa angustia, ¿no? Y buscando cómo, entonces hubo que hacer una denuncia pública para calmar un poco la empresa. Después me di cuenta que era un tipo que estaban pagando los empresarios piñeros para que poder documentar todos los movimientos míos para ellos tener información de primera mano, pero él se hacía pasar por periodista, o sea, es una situación bastante, o sea, una exposición de la persona y de la familia. Y con respecto a, pero ya se me olvidó la otra es sobre Los retos en la organización. los retos para organizarnos. Los retos para organizarnos han sido bastante fuertes también. Eso de las persecuciones a la gente le asusta mucho y no todo el mundo quiere correr el riesgo. Además de que hay ciertos obstáculos, ¿no? Tenemos que tener como información de primera mano. Para la zona del Caribe, nosotros tuvimos una ventaja que en algún momento, además de todo el proceso que he tenido como activista social, hubo un momento que me metí un poquillo en la política y fui regidora municipal por 10 años. Entonces, eso me permitió tener como la información de todos los movimientos que hacían algunas empresas y cuando solicitaban permisos, cuando querían, bueno, andaban en sus negocios. Entonces, eso ayudó mucho para poder saber hacia dónde íbamos. Y otra que nos ayudó mucho en la organización es el aporte de las universidades estatales, que siempre la tuvimos ahí, porque si nosotros no podemos como pobladores decir, bueno, está contaminada el agua y cómo lo prueba, ¿no? Ahí tuvimos el apoyo del IRET y de otras universidades, a veces para convocar a la gente, para informar, o sea, si no hubiera sido el apoyo de la universidad estatal, nosotros no hubiéramos podido lograr muchas cosas, porque sí teníamos ese apoyo, ¿no? Ante la denuncia también, muchas veces me recuerdo que ante situaciones que se ponían muy fuertes en el Consejo Municipal de Washington, por ejemplo, nosotros hacíamos una llamada al periódico Universidad y algunos otros periódicos o medios de comunicación alternativa, y eso pues causa mucho miedo a los políticos que se estén firmando, que se estén documentando. Eso nos ayudó muchísimo en la parte de organización. Muchas gracias, Erlinda. Y bueno, tenemos varios comentarios. Ya casi le doy la palabra a Catherine y Madeline, que tenían unas preguntas. Dice Roxana González, yo quisiera hacer un comentario, quisiera agradecerles por el espacio, pero sobre todo por la fuerza de estar luchando, resistiendo desde tan temprana edad y al día de hoy, especialmente contra tan grandes oponentes como las grandes empresas y el mismo Estado, que ha demostrado todo menos velar por el acceso a los derechos de sus comunidades y sus pueblos. De verdad que son un fuerzón y esa misma fuerza la comparten también para que nosotros, desde nuestra realidad, hagamos otras luchas y acompañemos estas también. Mi total admiración y agradecimiento como mujer y como habitante de la tierra, de esa madre tierra que parece que a unos y a otras pocas se les olvida que es compartida y es en realidad de quien la trabaja, pero sobre todo de quien la respeta. Alexa Vega dice, sabemos que como mujeres campesinas tienen un trabajo bastante duro todos los días, ya que se encargan del hogar, de la familia y además del campo. Nos hicieron saber qué significa la tierra para ustedes y que eso es tan importante porque les da la vida y les da futuro a las siguientes generaciones. Una de las problemáticas más fuertes ha sido la tenencia de la tierra, pero ustedes como mujeres, ¿qué opinan del concepto de feminización de la pobreza, ya que muchas mujeres se han quedado sin nada al perder o no tener acceso a tierras dignas para vivir? Luego, Daniel Agüero dice, es impactante la destrucción de flora y fauna que causan los cultivos a gran escala,
Más que reproducción, es una explotación de los recursos de la tierra que provoca no solamente un cambio territorial, sino también un cambio en la calidad de vida de la población residente en la zona, en lo cual se denota una falta de responsabilidad social por parte del gobierno en permitir no solamente la destrucción ambiental, sino también el deterioro de las personas en cuanto a la vida y su salud. Entonces, Catherine, ¿cuál es tu pregunta? Y Madeline, de una vez hacemos las dos juntas y luego que Cindy responda. No tenemos mucho tiempo para poder responderlas todas, porque también Erlinda y Cindy tienen que seguir haciendo pues sus trabajos, pero bueno, Catherine y Madeline, ¿cuáles son sus preguntas? Y luego hacemos un pequeño cierre. Bueno, buenos días. Primero, muchas gracias por el espacio. Gracias a estas grandes mujeres por ser tan valientes y resistir. Mi pregunta era más que todo como, bueno, era más que todo para Yesenia, que había mencionado que vivía alrededor de Piñeras, pero creo que también aplica para las demás. Entonces era como qué consecuencias directas habían visto en sus casas, así como que les afectara directamente y cuál era la respuesta del Estado ante estas problemáticas. Gracias, Catherine. ¿Y Madeline? Bueno, buenos días. Bueno, yo me sumo al agradecimiento también. De verdad que poder escuchar todas sus historias ha sido demasiado increíble. Bueno, yo soy también de Guásimo, entonces como que me llega un poquito más, estoy aquí con el corazón en la mano. Bueno, también quería saber como cuáles han sido o cuáles esos logros que ustedes más recuerdan dentro de todas estas luchas, porque también son muchas luchas llenas de dolor y a veces de desesperanza, que aún así, frente a toda su valentía, ¿verdad? Se enfrentan a todo mal pronóstico. Entonces, saber como cuál es ese logro que más destacan en sus luchas y cuál es en este momento, cuál es la motivación que tienen para poder continuar con sus luchas. Gracias, Madeline. Cindy, si quieres vos respondes y luego Erlinda. Sí, muchas gracias por todas las palabras. Me emociona también un montón de que lo que nosotras podamos expresar llegue, ¿verdad? A diferentes lugares y a muy, muy adentro de todas y de todos ustedes. Yo creo que nosotros, bueno, en el territorio un logro muy importante fue que, por ejemplo, la construcción de la hidroeléctrica no se diera, o sea, que el dique tuviera que salir porque hubiera sido un desastre total, un exterminio total de nuestra cultura, ¿verdad? Que de por sí ya ha sufrido muchísimo. Solo para que el Estado la reconozca como una más de los 24 territorios, ¿verdad? Ha sido una gran lucha. Lo otro creo que importante es que el día de hoy podemos decir que somos indígenas sin temor a que, quizás con mucho más riesgos, pero sin temor a sentir tanto racismo y discriminación, porque antes no lo podíamos decir, ahora podemos decir, bueno, yo soy indígena de tal cultura, los niños lo pueden decir, que podamos hablar idioma, que podamos usar nuestros trajes, aunque le moleste a mucha gente, eso es un logro, actuar en la comunidad y que podamos de cierta forma tener la tierra. Una recuperación suma grandes alegrías a nivel territorial y ver cómo se han ido tejiendo diferentes luchas en los otros pueblos que se han animado y que entre todos nos acuerpamos, porque creo que había una pregunta antes que decía cómo, cuáles son nuestros aliados, ¿verdad? Todos los que mencionó la compañera, universidades, personas que creen en nuestra lucha, pero desde las comunidades campesinas e indígenas nos estamos acuerpando. Entonces, muchísimas gracias por el espacio también. Gracias, Cindy. Erlinda. Bueno, los éxitos, yo creo las partes más exitosas que hemos tenido, yo visualizo que, en primer lugar, que a nivel nacional, incluso a nivel internacional, se reconozca de que hay una
hay una situación no grata con respecto a la producción de monocultivos, y yo creo que mucha gente ya lo reconoce, y para mí eso es un éxito muy importante, porque no es un asunto de la gente de estos cantones del Caribe o de la zona norte o la zona sur, sino que ya a nivel nacional, si usted con solo que se suba un taxi y toca el tema de piña, ya el taxista sabe toda la situación que se da. Por ejemplo, eso me parece un gran logro. Y el otro es más a nivel acá del cantón, que es ver logrado que Agroindustrial Tico Verde, a pesar de ser de una piñera de un vocal en ese entonces de la Canapep, tuvo que cerrar. O sea, nosotros no estábamos peleando cuando peleábamos contra Agroindustrial Tico Verde, contra cualquier productor nacional, sino más bien ahí estaba detrás la Cámara de Piñeros, que él era miembro de esa Cámara. Entonces, eso pues a mí me da una gran satisfacción, porque ahí logramos demostrar que cuando las comunidades quieren y se organizan, se pueden lograr muchas cosas. Coincido con la compañera en eso, que si no está la comunidad no podemos lograr mucho. Así es de... y la que había de hecho la muchacha esta, Madeleine, no me recuerdo mucho qué fue lo que ella preguntó. Madeleine, ¿podrías volver a refrescar? Sí, era eso, sobre los logros y qué la motiva a continuar en este momento. Bueno, y sí, bueno, todavía a mí me motiva de que yo pienso que mientras estemos en esta tierra hay mucho por hacer, y más lo que me motiva es poder llevar el mensaje a otras personas que puedan continuar en estas luchas, porque a veces nos cuesta mucho visualizar que nos estén causando tanto daño, y los tenemos ahí a la par, ¿no? Pareciera que todo está muy bonito, incluso a mí me encanta echar un piñal y ver aquellas plantas de piña, pero cuando recuerdo todo lo que había antes de esa piña me da mucho coraje. Entonces, como que eso es importante, eso da una motivación a seguir adelante. Gracias, Erlinda y Cindy. Bueno, Giselle dice, buenos días, primero agradecer a las tres por compartir sus historias y sus trabajos realizados en sus zonas de residencia. Con esto solo nos muestran que tenemos mucho trabajo nosotros como estudiantes y profesionales en hacer escuchar sus luchas y que lleguemos a dar soluciones reales a estas problemáticas que al fin nos afecta a todos. Entonces, muchas gracias a todas las demás que han puesto sus preguntas. Aquí Cindy y Erlinda pueden también leerlas. Vamos a cerrar este en vivo, bueno, esta grabación que luego se publicará con Richard Calderón y Alexandra Bula, las preguntas que tengan para Erlinda y Cindy. Bueno, buenos días a todos y a todas. También igual agradecerle a las tres. La verdad es que yo siento que un logro que pueden agregar a la lista es el impacto que han tenido los estudiantes y las estudiantes que las estamos escuchando aquí hoy, porque son súper cargas, y ya sé que todo el mundo se los dijo, pero yo quería decirlo también. Mi pregunta es la siguiente. Yo sé que esto es un tema meramente de opinión, pero me interesa mucho conocer la opinión de ustedes, porque precisamente por todos los logros que han tenido, por sus luchas, en su opinión, ¿cuáles son como las mejores maneras o qué creen ustedes que nosotros y nosotras como estudiantes, cuál es la mejor manera en que creen que nosotros podamos envolvernos en todo este tipo de luchas? Aparte de conocer e informarnos, ¿cuáles creen que son las formas en las que nosotros podemos como tener algún tipo de impacto? Porque geográficamente no compartimos como la misma área, entonces sí me interesa saber qué opinan al respecto. Gracias, Alexandra. Richard. Sí, buenas, y para que las señoras invitadas verifiquen que efectivamente soy el más viejo del grupo, ¿verdad? Y que hago por 3 de los muchachos que nos acompañan en el curso.
Solamente, doña Linda, en relación con lo que usted hablaba respecto a la iniciativa de agricultura de cambio, usted habló de un expresidente. Bueno, yo me acuerdo de un programa que se denominaba Hacia una agricultura de cambio, que creo que estaba amarrada a parte de los programas de ajuste estructural allá por los 80s, a mediados, finales de los 80s, en la cual los programas de ajuste estructural, entre sus propósitos tenían era justificar un poco el desmantelamiento del sistema productivo tradicional costarricense para darle cabida a empresas más eficientes en la producción, porque bueno, lo importante era que el país produjera eficientemente, y era también iba ligado ello a unas iniciativas de disminuir los incentivos que el Estado tenía para ciertos productos agrícolas tradicionales. Eso es lo que logro entender. Yo no soy especialista en la materia, es lo que entiendo. Y entonces, cuando usted habla de ese expresidente, entiendo que se está refiriendo al gobierno 86-90, de Óscar Arias, y que precisamente Muni Figueres, la hermana del expresidente Figueres, que aspira a ser de nuevo presidente de la República, tenía puestos importantes en esa materia ligada al tema agropecuario en ese gobierno. Nada más era para verificar ese dato. Gracias, Richard. Linda. Totalmente, don Richard. Sí, el señor en su plan de gobierno tenía ese eslogan y ese proceso. Incluso el pueblo de Guásimo se le rebeló en algún momento y hizo la huelga más grande que ha tenido el Caribe, y temeraria, porque era todo el pueblo de estos cantones sobre el puente del río Guásimo, y amenazaban con volarse en el puente si no llegaba el señor presidente don Óscar Arias a negociar. Y él, muy inteligente, nunca vino, pero sí mandó a alguien muy simpática, muy amable, muy linda, a su esposa Margarita, y se negoció levantar el bloqueo. Yo siempre les digo a mis compañeros que ellos se cayeron ante los encantos de doña Margarita y se dejaron persuadir, pero el otro no era nada tonto. O sea, él sabía que si él venía podía correr peligro, podían pasar muchas cosas, pero el pueblo no se iba a levantar contra Margarita jamás. Entonces, pues esa anécdota la tengo muy presente, porque después de que negociaron los dirigentes, el pueblo no se quería ir, y ya de último querían linchar a los dirigentes. Fue muy dramático, pero sí muy interesante esta situación. Y sí es cierto, bueno, en este momento pues están aspirando este señor, además de que tiene otras cosas que ha hecho, que lo recordamos no tan gratamente. El hermano de doña Muni quiere aspirar de ser el presidente nuevamente de este país. Pues yo creo que yo querría motivar, no sé si para ya vamos a cerrar, me imagino, a los estudiantes con lo que decía la compañera. Bueno, ¿qué podemos hacer? Hay cosas que pueden hacer los estudiantes de forma inmediata que ha sido muy provechoso, que es interesarse por acompañar, orientar, guiar a las comunidades, porque a veces no tenemos ni siquiera saber cómo, a veces algunas comunidades presentar una denuncia, cosas de esas. Bueno, no sé de qué materia serán los muchachos que están acá, pero eso ha servido mucho. Incluso hemos tenido mucho éxito con estudiantes de psicología, con estudiantes de derecho, algunos. Y más que eso, yo creo que muchos de los que están, de ustedes que están ahí, probablemente van a llegar a ser los diputados, van a llegar a ser los ministros de este país, y alguno quizás pueda llegar a ser el presidente. Entonces yo creo que en la medida de que nos eduquemos bien y aprendamos a valorar a todas las personas por igual, y que veamos que nuestro país es un país que debemos de caminar todos juntos, no podemos dejar la gente unos
bueno, marginados de otros. Yo creo que en esa medida pues habría que, como una esperanza de que vayamos transformando esta sociedad. Entonces yo apelo a eso, ¿no? Yo sé que quizás algunos de ustedes van a tener en algún momento un puesto político importante y que puedan recordar estas palabras y no hacerse uno más de tantos, porque sí hay gente muy buena que está trabajando, incluso eso pudimos verlo en los procesos que incluso encontramos en algunas instituciones, funcionarios muy comprometidos, hay otros que no son tan comprometidos y más bien, como decía la compañera, dice, ahí viene esa gente que molesta tanto, pero hay un porcentaje en este país de que hace las cosas bien. Lo que pasa es que las estructuras lo ahogan y yo tengo la esperanza de que vayamos rompiendo esa forma de política que tenemos. Gracias, Erlinda. Cindy. Sí, bueno, creo que una estrategia que nos funcionó mucho en el sur, en el tema de la resistencia contra la hidroeléctrica, contra la misma piña, ¿verdad? Creo que fue justamente el acompañamiento de las universidades, de grupos sociales que, bueno, que trabajan en temas social de las universidades directamente en los territorios indígenas. Esto porque de muchos ámbitos, ¿verdad? No solamente el académico, sino el sentirse acompañados, ¿verdad? Y que no estábamos solos, funcionó un montón. Estudios técnicos, muchas propuestas que hicimos también fueron construidas con todo el conocimiento y el cariño, ¿verdad? De que venían a aportar estudiantes a la comunidad. Muchos niños ahora que son adolescentes o que ya se graduaron del colegio, se formaron también, por ejemplo, en teatro, en teatro con crítica social. Y hace unos días hablaba también con Suiri, creo que ayer, ¿verdad? De que las comunidades muchas veces nos desgastamos y estamos cansados mentalmente también y físicamente de dar tanta lucha y nos sentimos solos. Entonces creo que cada aporte y cada acompañamiento o cada palabra es sumamente importante y lo principal es verdad que vengan y conozcan desde las comunidades la problemática. Entonces igual también estamos nosotros, creo que en todos los territorios del sur abiertos, ¿verdad? A recibir cualquier colaboración que quieran brindar. Muchas gracias. Muchas gracias, Cindy. Muchas gracias, Erlinda. Gracias también a todos quienes han participado. Gracias por este espacio, ¿no? de dar como las pautas históricas y de la actualidad de cuál es la situación de los territorios indígenas desde de la experiencia de ustedes como mujeres, como mujeres que están llevando procesos históricos de resistencia y que nos demuestran tanta esperanza y posibilidades de que se puede y se está construyendo otras formas de relacionarse con la naturaleza, que se puede detener proyectos que tienen muchos intereses económicos, que es posible la alianza y la ayuda mutua en la defensa de los territorios y de los cuerpos de las mujeres. Y bueno, se quedan un montón de preguntas por contestar, pero creo que ustedes abren eso, muchas preguntas para que las continuemos reflexionando, para que nos continuemos acercándonos para responderlas. Y eso, muchas gracias por este conversatorio de lujo y esperemos que la pandemia nos permita vernos físicamente pronto en otro momento. Entonces, dejar de grabar. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Jules. Gracias, Erlinda.